noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. En esta noche he tenido el privilegio de compartir con ustedes la palabra. Esta enseñanza, la cual me ha traído el Señor, es buenas noticias, ¿cierto? El tema es buenas noticias. Lo he titulado Buenas Nuevas de Salvación. Realmente en estos días he estado como meditando y pensando sobre qué son buenas noticias, ¿cierto? Y cada quien tendrá una definición de lo que es una buena noticia o lo que está esperando como una buena noticia en su vida, ya sea buenas noticias de salud, de que mejore su salud, de que mejore su economía, de tantas situaciones que a veces nos el día a día. Y en estos días estábamos hablando, platicando con el pastor sobre qué espera uno, ¿cierto? Y realmente que uno muchas veces se lleva por el día a día y pone sus esperanzas en cosas que son pasajeras. Hay personas que están esperando que se gane una lotería para que su vida le cambie. Entonces esa sería su mejor noticia. Y así día tras día, pues muchos estaremos esperando una noticia distinta. Sin embargo, el Señor nos trae unas buenas nuevas de salvación. En este momento, pues, con esta palabra que el Señor puso en mi corazón, fue darle como un sentido, una explicación de la siguiente manera. Nosotros muchas veces estamos esperando muchas noticias, pero realmente la noticia más importante y que le dio un vuelco total al tema espiritual fue cuando el Señor Jesucristo vino, cuando nació. Entonces, eso lo podemos ver en Lucas 2, del 8 al 15, ¿cierto? Y podríamos definir, esto lo voy a definir en 3 puntos, ¿cierto? El nacimiento, la redención y la salvación. ¿Qué es el nacimiento? El nacimiento, según los diccionarios y según pues el léxico normal, dice que el nacer es el hecho de salir una persona o un ser vivo de otra persona o de otro ser vivo, ¿cierto? Esa fue como la definición más simplificada que vi y que tiene pues mucha lógica. Sin embargo, en la palabra de Dios, allí en Lucas 2, 8, 15, vemos que en el mundo espiritual y para todos nosotros los creyentes, esto fue algo que partió la historia en dos. Y allí en Lucas 2, 10, 2, 8, 15 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, disculpe, que cuando los ángeles fueron a ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces allí vemos cuando el ángel viene a los pastores y les da esa buena noticia.
no solo para los pastores, sino para todo aquel que cree y todo aquel que está esperando al Salvador. Sin embargo, vemos que estos pastores están en un momento en el que ellos los tomó por imprevisto, porque ellos estaban allí pastoreando, estaban cuidando su rebaño. Y dice allí que era de noche, pues en el campo, y pues realmente el campo de noche se pone muy oscuro. Entonces me imagino que ellos estaban a la expectativa, pensando, ojalá no llegue el lobo, ojalá no llegue el devorador a llevarse nuestras ovejas. Pero cuando vieron aquel ángel llegar, se asustaron. Me imagino que en medio de la oscuridad ver un resplandor, y pues me imagino, dirían, será un espanto, no sé, y se asustaron, tanto así que el ángel les dijo, no temáis, porque ellos en ese momento estaban en su diario vivir. Sin embargo, Dios les llega con una gran noticia, una noticia en la cual les dice que el Mesías ha nacido. Entonces, allí nos muestra que es un nacimiento físico, ¿cierto? Pero es un nacimiento en el cual parte la historia en dos. Allí, después de que el Señor ya nace y que los pastores van y visitan al Señor, allí al Señor ya nacido. Entonces ya el Señor crece y entonces ya el Señor empieza a compartir la palabra por todos los pueblos y a dar las nuevas buenas de salvación, donde dice que debemos de arrepentirnos. Dice, el Señor nos enseña todo lo que es el Evangelio. Entonces, allí más adelante, en Juan 3, del 2 al 7, viene Nicodemo, uno de los seguidores que estaban allí en cierta ocasión, y dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, allí es cuando Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de os es necesario nacer de nuevo. Entonces, allí vemos que ya el Señor habla de un nacimiento espiritual. Ya Dios nos dice, el Señor Jesucristo nos dice allí en esa enseñanza que debemos de nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Aceptando al Señor Jesucristo como nuestro único y Señor y Salvador, aceptándolo en nuestro corazón, abriéndole las puertas de nuestro corazón. Y dice el Señor que debemos de nacer de nuevo en agua por medio del bautismo. O sea, todo aquel cristiano que cree en el Señor debe hacerse bautizar. Y no solo hacerse bautizar, sino que dice de forma espiritual. O sea, debemos de buscar de la palabra de Dios. Como dice en la palabra, debemos de meditar en la palabra de día y de noche. Debemos de buscar de Dios, compartir la palabra. Entonces, allí vemos que es un nacimiento físico del Señor Jesucristo, pero Él vino con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? De darnos a nosotros ese nacimiento espiritual, ese nacimiento para poder entrar en el reino de los cielos. Vamos allí al segundo punto, el segundo punto, que sería la redención.
o ser redimidos. ¿Qué significa ser redimidos o la redención? Ser redimidos hace referencia al perdón total de la deuda que los seres humanos tenemos con Dios, asumida el día del nacimiento con el pacto original, a través de la muerte y resurrección de Cristo, que implica una reparación de la identidad espiritual de cada persona para que sea capaz de alcanzar la paz eterna. Sabemos que la redención es más que todo el perdón que Dios nos da, porque todos vinimos con un pecado natural. Vemos que en el huerto del Edén, Adán y Eva cometieron un pecado, que fue el pecado original. Y ese pecado pasó de generación en generación y realmente persiguió a la humanidad durante todos estos tiempos. Entonces el Señor, Dios, tomó la decisión de dar a su Hijo unigénito para poder darnos la oportunidad de nosotros poder ser redimidos por medio del Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver allí en Romanos 3:23, del 20 al 26. Allí en Romanos, ya que por las obras de un ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar de justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces allí nos da una explicación de lo que es la redención. O sea, realmente nosotros no podemos aspirar llegar al reino de los cielos que porque hacemos buenas obras, que porque hacemos caridades, que entonces yo me considero una persona muy buena, que me considero justo, que me considero, bueno, una persona idónea, se podría decir. Sin embargo, nosotros tenemos un pecado que es el pecado original. O sea, podemos ser justos, podemos ser unas personas pues intachables, ¿cierto? Pero nosotros no podemos llegar a pensar que por el hecho de ser así, entonces nosotros tenemos derecho a la salvación. Dice allí que esto el Señor lo hace no para que nosotros nos glorifiquemos, no para que el Señor se glorifique sobre nosotros, porque Dios dio al Señor Jesucristo, a su Hijo unigénito, para derramar su sangre por nuestros pecados. Dice que Él, siendo justo, sin mancha, no tenía pecado. Él, a pesar de que tuvo una vida como la de nosotros, una vida carnal, una vida en la que podía tener muchas tentaciones y tantas cosas que a nosotros la carne nos puede llevar. Pero el Señor Jesucristo, a pesar de que de pronto en el momento sintió en su cuerpo carnal muchas cosas, dice que Él fue justo, que no tuvo mancha, nunca tuvo mancha. Entonces, Él fue un ejemplo aún en la tierra. Dice que siendo justo fue sacrificado por nuestros pecados y por medio de su sangre nosotros fuimos redimidos. O sea, Dios perdonó, más bien Dios echó al olvido, Dios olvidó
nuestros pecados. Dice que lo pasado, dice que él lo dejó en el pasado. ¿Para qué? Para darnos la redención. Entonces, por medio de la redención, nosotros tenemos la oportunidad de entrar al reino de los cielos. O sea, somos redimidos. Y cuando nosotros entramos a las aguas del bautismo, dice que nosotros, el Señor ya nos está tomando como sus hijos, nos está adoptando. Entonces, Dios viene con estas noticias diciéndonos, he puesto a mi hijo, le di un cuerpo humano, un cuerpo de carne. Más adelante dice que el Señor Jesucristo nos trajo su evangelio, nos trajo sus enseñanzas. Y dice que Él sabía con el propósito y el fin que venía para dar su vida y para podernos redimir. Allí también dice que Cristo, en este caso, pues la definición sería que el Señor Jesucristo es el principal mensajero de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos trajo el Evangelio en carne viva, nos lo enseñó y fuera de eso, Él dio su vida y se sacrificó por nosotros delante de todos, tuvo un sacrificio de sangre. Entonces, allí es nuevamente donde Dios le da el poder al mensajero, que en este caso es el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para entregarnos la salvación a todo aquel que desea aceptarlo. Allí vendríamos a la definición del tercer punto, que sería la salvación. Si nosotros miramos o definimos qué es salvación, la salvación tiene varios tipos de definiciones. Sin embargo, una de las principales es dar solución a un problema grave o dar libertad de un peligro o de una amenaza o de una situación difícil. Así era como nosotros estábamos antes de conocer a Cristo. Nosotros estábamos en un grave problema, a pesar de que hay muchas personas que dicen que Dios no existe o que tienen creencias distintas, pero es por lo que se llevan en el momento del diario vivir. Ponen sus esperanzas en sus bienes, en sus conocimientos, en lo que escuchan, en lo que ven. Entonces, ponen su fe y su esperanza en el momento, en sus bienes y en lo que tienen en el momento o están viviendo en el momento. Pero cuando eso se acaba, ahí es cuando sienten que la vida se les pierde, sienten que ya no tienen salida. Estaba lloviendo también, nada más ayer, una persona que por circunstancias y por la depresión y la tristeza se iba a tirar del puente de Pereira, del viaducto de Pereira. Entonces la persona estaba allí, eso salió también por redes sociales, y estaba una persona allí con la indecisión de me tiro o no me tiro al vacío. Y cuenta una persona, ¿cierto? Es una hija de un pastor de otra, pues, de otra denominación, de otra congregación, y ella decía que le afecta la indolencia de, de las mismas personas que lo veían allí parado con intenciones de tirarse en el vacío. Y la gente lo que le gritaba era que se tirara, que no fuera cobarde, que se lanzara al vacío, que terminara con su vida. Entonces, algunas personas se acercaron. Lo que le dijo esta persona me impactó bastante, fue porque en el momento llegó y se le acercó y le dijo, no te lances, Cristo tiene unos propósitos específicos para ti. Y entonces, en ese momento, empezaron a cantar y la persona desistió de lanzarse al vacío, empezó a llorar, se le acercó entonces la muchacha y llegaron bomberos y todo. Pero es triste ver cómo la gente hoy en día, para la gente, la vida ya no vale nada. La vida hoy en día escuchamos en las noticias a diario que mueren tantas personas, que mueren por una u otra situación
por temas de violencia o por enfermedades o por una cosa y la otra, y se nota la indolencia del ser humano. Nosotros como cristianos tenemos en este momento esa tarea de llevar el evangelio a todos los perdidos. El Señor dice que nosotros debemos de compartir la palabra. Dice allí en Romanos 10, del 9 al 13, dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, nosotros en este momento no solo estamos llamados a que aceptemos y reconozcamos esa redención que el Señor Jesucristo nos da y que Dios nos ofrece por medio de la sangre de Cristo. No solo esa es la tarea de nosotros, porque y en ese momento pues uno ve y escucha cuántas personas que de pronto han aceptado a Dios en su corazón o se han hecho bautizar y han caído en pecado y han vuelto atrás, han dado un paso atrás y en este momento están perdidos en el pecado, aún están más profundo de lo que estuvieron anteriormente y están allí confundidos, sin rumbo, muchas veces andando hasta con esas mismas personas que están perdiendo sus almas y no comparten la palabra, aún teniendo el conocimiento. Dice el Señor que realmente nosotros tenemos una tarea, la tarea de compartir la palabra, de confesar su palabra. Dice que debemos de confesar, debemos de compartir esa palabra. Dice allí, pero con la boca se confiesa para salvación. No es solo decirle al Señor, Señor, yo sé y te reconozco en mi vida, en mi corazón, como mi único y Señor y Salvador. No, sino también aquellas personas, uno no conoce, pero Dios sí sabe quiénes son, porque Dios ya tiene a las personas allí predestinadas para recibir su palabra. Y téngalo por seguro, hermano, como yo escuchaba en cierta ocasión a un pastor y decía ese pastor, si usted no acepta llevar la palabra a un alma y esa alma es para Cristo y usted no lo quiere hacer por X o Y razón, téngalo por seguro que Dios pondrá a otra persona para que le lleve esa palabra. Inicialmente lo escoge a usted, pero usted lo hace de forma voluntaria porque nosotros llevamos la palabra a las personas de una forma voluntaria. Debemos de tener una identidad de cristianos. Sabemos que cometemos errores, tenemos cuerpo de carne y dice que nosotros tenemos una lucha constante y que la lucha constante que tenemos es principal con la carne. La carne, la que a nosotros es la lucha más fuerte que tenemos nosotros, pero si nosotros doblegamos la carne por medio de la oración, por medio de meditar en la palabra, tendremos éxito. Y Dios dice que aquellos valientes, Dios los esperará allí en su trono y nos esperará. Y qué triste uno decir, y muchas veces uno en las mismas familias ve familiares, hermanos, que a veces son tan ásperos para recibir la palabra y nosotros debemos de pensar que en algún momento nosotros fuimos así o peor, donde cuando nos decían o nos hablaban de la palabra de Dios, nosotros muchas veces de pronto no nos gustó o lo rechazábamos, pero Dios tuvo misericordia de nosotros, tuvo la misericordia de darnos la oportunidad de escuchar su palabra y de poder recibir esa redención y de poder obtener esa salvación. Esa salvación nosotros la obtenemos el día que el Señor nos llama a su presencia y ya nos dice, ven conmigo,
Entonces la invitación es para que nosotros tengamos presente que la mejor noticia que ha tenido y que tendrá por todos los tiempos el ser humano es haber obtenido esa gran oportunidad de salvación, donde Cristo vino, nació, se sacrificó y resucitó para estar con nosotros. Hermanos, Dios les bendiga, les agradezco mucho por haber escuchado esta palabra. La invitación es para que sigamos luchando, sigamos poniéndonos esa armadura de Dios, la cual nos enseña la palabra, para ir y luchar por las almas, orar y compartir la palabra de Dios, que Dios hará el resto. Hermanos, Dios les bendiga, feliz noche y muchas gracias por escuchar. Vamos a hacer una oración. Señor, Padre Celestial y Rey Eterno, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor, porque tocas nuestros corazones y afirmas nuestra fe. Ayúdanos a ir por aquellas almas perdidas y por aquellas personas que no han escuchado y no han aceptado tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hallarles esa palabra y que esa palabra sea tuya, Señor, que seas tú hablando a través de nosotros y no nosotros poniendo que tal vez no son, sino que seas tú fluyendo por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras familias y llevando la salvación a todos los perdidos. Gracias, Señor Padre Celestial. Amén.